Ya. Dice la pregunta 56. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignaturas obtenidas por Rodrigo y Mariel. Rodrigo y Mariel, y aquí sus notas. Si P y Q representan los promedios de notas de Rodrigo y Mariel respectivamente, R y S son las medianas de sus respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Entonces, recordemos eso, ¿qué es el promedio? La mediana, no, sí, la mediana, y aprovechemos de recordar la moda también. Entonces, ya. El promedio, la moda y la mediana, ¿qué son? ¿O cómo se llaman? La moda es lo que tiene mayor frecuencia. No, eso es la moda, así como, pero en general las tres, ¿qué son? Medidas de... ¿cómo era? ¿Contigo? No, se me olvidó lo que vino, pero eso. Sabía que empezaba por medidas de... Medida de tendencia central. Eso. En realidad, súper malas medidas de, porque están las medidas de posición, de dispersión y de centralización, que son estas. Entonces son todas medidas de algo. De hecho, hay más. Medidas de forma, sí. Ya. Pero bueno. Medida de tendencia central. Y conocíamos tres. Primero, el promedio, ¿cierto? O la media aritmética. Entonces, el promedio. Promedio. O media aritmética. El promedio. ¿Qué era el promedio? ¿O cómo se calculaba el promedio? No, tú, Cata. Dale. Era sumar los datos y dividirlo por el total. Sumar los datos, ¿cierto? Y dividirlo por el total. Esto es un XN. Muy bien. Eso más nada del promedio. La moda. El dato con más frecuencia. El dato que más se repite. El dato que más se repite. Ojo, es un dato. Entonces, si no tenemos los datos puestos, onda, si tenemos intervalos, no podemos establecer la moda así tal cual. O sea, podríamos. Hay una fórmula para hacerlo, pero en la prueba no entra. ¿Y cómo se llama esto? Establecemos lo que es el intervalo modal. Eso sí, el intervalo que tiene mayor frecuencia, pero moda así tal cual, no. Y la mediana. Mediana. El dato que está en medio. O cuando es impar es como el promedio de los dos datos que quedan en medio. El dato del medio, ¿cierto? De hecho, esto cuando veamos medida de posición lo asociamos al cuartil 2. ¿Sí? Era el cuartil 2. Bueno, porque el cuartil 2 es el que está justo en medio. Sí, pues el dato del medio. Y si, claro, si tuviésemos una cantidad de datos pares, así como por ejemplo 10, no tendríamos un solo dato al medio. Y ahí sería el promedio de esos dos. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a la pregunta ahora. A la pregunta. Dicen, bueno, hay que encontrar P y Q, R y S, ¿sí? Y relaciones entre ellos. Dice si P y Q representan los promedios y R y S son las medianas. Entonces, encontremos los promedios primero. ¿Cómo sacamos los promedios? De hecho, si se fijan, hay que ver si son iguales o si son distintos, uno mayor que otro y así. Entonces, ¿cómo podemos ver que los promedios sean iguales? Hay que sacarlo por separado, sumar y luego dividirlo por la cantidad de datos, Ya, que serían las asignaturas. Eso sería si quisiéramos saber cuáles son los promedios, así como el valor de cada promedio. Pero en este caso, como queremos saber si son iguales o no, basta con saber si la suma de cada dato, la suma de las notas de Rodrigo y la suma de las notas de Mariel son iguales. Si son iguales estas sumas, los promedios van a ser iguales, porque están divididos por la misma cantidad de notas, la misma cantidad de Eso te asignaturas. iba a preguntar es por qué están divididos por la misma cantidad de asignaturas. Justamente. Entonces comparamos solamente la suma. Entonces, eso sí necesitamos, la suma. Sumemos. En el caso de Rodrigo, 8 y 2 son 0 y puro 0, entonces aquí nos da 0. Y acá quedaría 1. Después tenemos este y este son 10, este y este son otros 10, y aquí estos son 5.
Entonces aquí sería 5 y acá juntamos 2 veces 10, entonces 2. Sería 250. O sea, 25, porque esto es un coma. 25,0 y eso es 25. ¿Sí? Sí, Así Bacán. es. Hay trucazos para sumar. Y acá tendríamos, bueno, 8 y 2 son 10, y 5 y 5 son otros 10. Entonces aquí 0. ¿Y cuánto pasamos para acá? 2. Tenemos 5 y 5, 10. Y tenemos 5 y 2, ¿o no? Serían 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿O no? Sumar algo mal. Espere. Porque no, según pues yo sería son, 25. O según yo sea, son sería iguales, sí. 25 porque es que sumaste lo de abajo bien, pero se te Ah, olvidó se me sumar fueron los... y sumaba. Sí, entonces claro, eso son 5, otros 10 y ahí serían... Sí, ahí sí. Entonces son iguales. 25. Eh, Uy, por lo tanto, descartamos esa y descartamos esa. Hay que ver si... Ya, aquí ya tenemos que maravilloso. las medianas son distintas. Y hay que ver si cuál es mayor que la otra. ¿Cierto? ¿Cuál será la mediana de Rodrigo? A ver, 1, Eh, 2, 3, 4, hay que 5. Son ordenarlo, impares. hay que ordenar los datos Espérate, primero. ¿qué dijo la Amapola? Que son impares, así que sí podríamos sacarlo al tiro. Ya. No sé ¿Y si se me entiende. cuál sería en este caso? Inglés, el ramo de inglés, ¿cierto? Ya. ¿Y en el caso de Sí. Mariel? Sería también inglés, el 4. ¿Qué dice la Cata? Pero no, porque hay que, cuando uno saca mediana, ¿Verdad? hay que ordenar los datos. Sí. Justamente sí. Justamente sí. Entonces eso, lo ordenamos primero. O sea, no hay para qué ordenarlo, hay que ver, ir desde... Sabemos que el dato número 3 es el del medio, ¿no? El tercer dato. Sí. Entonces, buscamos el tercer dato. Aquí en el caso de Rodrigo, el primero sería 4. Después sería 4, 8 y después el 5. Ese estaba correcto, la verdad. Y va a estar el de Mariel. El más chico aquí sería 4. El que sigue es 4, 5 y después 5, 2, ¿no? Sí, efectivamente. Ya. Sí. Y con eso tendríamos que la mediana de Rodrigo es menor que la de Mariel. Entonces, R sería menor que ese, pues, ¿no? Porque esta era la de Rodrigo y esta era la de Mariel. Debieron haber puesto de relleno, pero sí. Bueno, entonces sería esa. ¿Pipe? Dime. Cuando tenemos como la mediana, o sea, sabemos que como es impar, un número impar, sabemos cuál es el número, entonces tenemos que ir viendo, ordenándolo hasta llegar, nosotros dijimos ya, es el 3. Entonces tienes que ir, dependiendo de los datos, yendo del más chiquitito al más grande, pero hasta el 3, ¿cierto? Sí. De hecho, Ya. como es el dato del medio, también lo pudimos haber ordenado al revés, del más grande al más chico. Y así el tercero también hubiese sido el del medio. Porque si tenemos 5 datos, tenemos 2 para allá y 2 para acá, pues. Y sería el del medio el dato que Comprendo. corresponde. Sí, Sí, bacán. decía. Y la revisamos. Sería la pregunta 56C. Correctísimo, ¿no? Correctísimo. Bacán. Correctísimo.